recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un increíble video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Bueno amigos, este video va a estar excelente porque les voy a probar de una manera muy distinta por qué no deben guardar ningún festival ni ninguna tradición supuestamente cristiana, ni Navidad, ni nada, ni tampoco reposar en días distintos a los que ya están especificados en la Biblia. Y vamos a probar muchas cosas en este video, amigos, que los van a dejar con la boca abierta. Como ustedes saben, en cuanto a lo que tiene que ver con la Biblia, todos sabemos que hay un Viejo Testamento y hay un Nuevo Testamento, es decir, un Nuevo Pacto y un Viejo Pacto. Pero como siempre, las iglesias cristianas no tienen ni idea de qué es lo que eso significa exactamente. Y siempre te están diciendo que el nuevo pacto abolió el viejo pacto. Y algunos dicen que es que estamos ahora en el pacto de la fe y no en el pacto de la ley. Otros dicen que el nuevo pacto es el pacto de la salvación por la gracia, que por tal motivo ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios y sus estatutos y decretos. Sin embargo, les voy a explicar algo que jamás han escuchado en las iglesias cristianas. Sea cual sea tu denominación, en la que sea que te encuentres, yo te garantizo que jamás habías escuchado lo que te voy a explicar en este video. Y es que si hay algo que deberíamos tener supremamente claro, es el significado del viejo pacto y el nuevo pacto. Pero imagínense amigos, la mayoría de las personas no tienen ni idea. Ahora, recordemos que cuando una persona tiene un contrato con alguien, establecen un contrato, lo firman, y de ahí para adelante, después de firmado el contrato, nadie puede anularlo, ninguna de las partes, para lo cual cada persona revisa muy bien qué es lo que firma cuando firma un contrato. Lee bien cada cláusula, no vaya a ser de que se equivoque y entonces le impongan la penalidad que está en el contrato, o la otra parte anule el contrato, y eso es peor aún. Entonces, cuando establecemos un contrato con alguien, establecemos una serie de condiciones, por lo cual, entonces, es muy delicado cuando tú violas las condiciones establecidas en un contrato, ¿verdad? Sobre todo porque, nada más pensemos en la vida real, ¿qué pasa cuando alguien viola las cláusulas de un contrato? La otra persona te puede llevar a la justicia, te puede llevar ante el juez y puede probarle al juez que tú violaste un contrato legal y por tanto el juez te puede imponer una penalidad porque tú te vinculaste a un contrato y estabas obligado a cumplir ese contrato. Por lo cual, amigos, todos nosotros somos preparados para cumplir los contratos que firmamos. Porque cuando nosotros establecemos un contrato y no lo cumplimos, la justicia humana nos condena, porque hemos violado las cláusulas del contrato que habíamos establecido con otro hombre. Ponte a pensar, si el ser humano, que es muy injusto, entiende perfectamente el significado de lo que es violar un contrato, ¿acaso entonces Dios, que es justo, no debe más bien actuar justamente cuando alguien viola un contrato que establece con él? Yo pienso que sí. ¿Tú qué opinas? Porque no podemos pensar que ahora Dios es menos justo que el hombre. Si el hombre, que es injusto, encuentra que es justo condenar a una persona que viola un contrato, entonces mucho más Dios, que es justo, tiene todo el derecho de anular un contrato si la persona no está cumpliendo su parte del contrato. Ahora amigos, nosotros entonces recordamos que la nación de Israel estableció lo que llamamos un viejo pacto con Dios, y ese viejo pacto tenía unas cláusulas. Como cualquier contrato humano, ese contrato tenía una serie de cláusulas, de condiciones. De la misma manera,
como nosotros entramos en un contrato o pacto con otra persona para obtener algo a cambio, generalmente hacemos un contrato para obtener de pronto un carro o un crédito, pero resulta que para nosotros poder obtener algo, terminamos siendo esclavizados, es decir que tenemos que pagar cuotas durante largo tiempo para poder obtener lo que nos corresponde por ese pacto, sea un vehículo, o sea un crédito, o sea una casa, en fin. Sin embargo, cuando establecemos un pacto con Dios, ese pacto con Dios no nos esclaviza, antes por el contrario, nos libera. Así que es muy bueno hacer un pacto con Dios, es de lo mejor que hay, porque estamos recibiendo algo a cambio y además estamos siendo liberados. Es decir, que prácticamente es como si ganáramos en ambas formas. Recibimos algo a cambio y no quedamos de esclavos, por lo cual entendemos que cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, entró en un pacto con Dios. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Israel recibía a cambio la vida eterna, pero además era liberado de la esclavitud de Egipto. A mí me parece que es un excelente negocio. Pero por supuesto, amigos, que la condición era que la nación de Israel debía obedecer las cláusulas de ese pacto. Es lo lógico, porque si no, entonces debía volver a la esclavitud en la que estaba antes de firmar el pacto con Dios. Por lo cual, como por supuesto así sucedió, la nación de Israel anuló el pacto que hizo con Dios y por eso fue de nuevo conquistada y subyugada y esclavizada. Y le sobrevino una tremenda maldición. Por esto se declara en Jeremías capítulo 11, versículo 3. Maldito sea el que no obedezca las palabras de este pacto. La nación de Israel firmó y selló un pacto con Dios. Leamos en Éxodo 19, cuando Dios empieza a establecer un pacto con la nación de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, luego vienen las condiciones de Dios, sus estatutos, sus leyes, sus decretos, esbozadas, descritas en Éxodo 20, los 10 mandamientos, luego en Éxodo 21 y luego en Éxodo 23. Dios declara que lo que está escrito en esos capítulos es su pacto, leyes morales, inclusive las fiestas del Señor. Y amigos, también los 10 mandamientos, por supuesto, escritos en las 2 tablas de piedra. Estas cosas, junto con otras leyes que le competían a la nación de Israel, establecían el viejo pacto. Luego Moisés escribió todas estas leyes en un contrato, en un pacto. Y leemos en Éxodo 24, versículo 4. Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Y luego que sigue, el pacto es sellado con sangre. Ojo, con sangre. Y leemos en el versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con ustedes al darle todas estas cosas. Así que Moisés dice: esta es la sangre del pacto, es decir, el pacto es sellado con sangre. Pero plop, resulta que la nación de Israel invalida ese pacto, un pacto que era totalmente favorable a ellos, pues eran liberados de Egipto y además recibían la vida eterna y eran establecidos como una nación poderosa, un pueblo especial y santo consagrado al Señor. Pero así están las cosas, violaron el pacto y lo que sucedió fue que la nación de Israel perdió ese pacto quedó anulado y no fue por Dios, fue por la nación de Israel. Es por esto que no podemos de nuevo volver a la nación de Israel a establecer un pacto con Israel como nación.
porque Israel, la nación de Israel, violó ese pacto. Pero amigos, volviendo al tema, recordemos entonces que Jesús también sella un nuevo pacto en Lucas capítulo 22 versículo 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros se derrama. Sin embargo, ¿dónde está lo que contiene ese nuevo pacto que ahora Jesús ha sellado con su sangre? Es decir, este nuevo pacto está regido por qué cláusulas, por cuáles leyes. Y si hay leyes y cláusulas, estatutos y decretos, ¿dónde se escribieron? Para nosotros poder saber, pues es muy importante. No vaya a ser que nosotros también cometamos el mismo error que cometió la nación de Israel. Por lo cual tenemos que buscar en qué libro están descritos estos estatutos y decretos, amigos. Y esto se nos explica claramente en Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen los días, dijo el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Así que Dios ya nos está profetizando que va a haber un nuevo pacto, un pacto diferente. Bueno, leamos en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y yo, aunque fui el marido de ellos. Ok, pongan atención, ya eso lo sabíamos. Este es un nuevo pacto que no es como el pacto que hizo con la nación de Israel, porque la nación de Israel invalidó el pacto. Ok, leamos en el versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley en sus almas y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Así que amigos, las leyes se escribieron ¿en qué libro? En el libro del corazón. Ya no están escritas en un libro de la ley, sino en nuestros corazones, en nuestras almas. ¿Pero cuál ley, amigos? Pues la misma ley que ya habíamos hablado, la ley que estaba descrita en Éxodos 20, 21, 23 y en toda la Torá, en todo el Antiguo Testamento. Esa misma ley ahora es escrita en las almas y en los corazones de las personas. Estas son las leyes del nuevo pacto que es sellado con la sangre de Cristo. Son las mismas leyes que estaban antes en el Antiguo Testamento. Porque nuestro Dios no está diciendo, ahora tengo una nueva ley que pondré en sus almas y en su corazón. No, la misma ley pondrá en sus almas y en sus corazones. Entonces, son las mismas leyes, los mismos mandamientos, las leyes morales, las fiestas del Señor, las leyes de salud y todo estatuto y decreto de Dios. Esas leyes ahora están escritas en los corazones. Y ese es el nuevo pacto. Ahora recuerden que amar a Dios sobre todas las cosas ya estaba en el viejo pacto, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ven que lo que les estoy diciendo se comprueba fácilmente. Ahora, digamos, amarás al prójimo como a ti mismo, de lo cual muchos dicen que es el nuevo pacto, pero resulta que esa ley ya estaba también en el viejo pacto, en Levítico capítulo 19, versículo 18. ¿Ven? Es decir, es la misma ley del Viejo Testamento, pero ahora escrita en nuestros corazones. Por lo cual, Jesús no cambió la ley. Al contrario, Jesús escribió la ley en nuestros corazones. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y entonces, pongan atención, ¿qué es lo que acabamos de leer? Oísteis que fue dicho, es decir, ya había sido dicho antes. No es nada nuevo, ya había sido dicho, amarás a tu prójimo. Oísteis que fue dicho. Por lo cual, amigos, amar al prójimo no es nada nuevo, ya había sido dicho, pero ahora Jesús inclusive pone a nuestros enemigos en la categoría de prójimo, escribiendo de nuevo la ley en nuestros corazones. Es decir, ¿cómo se puede amar al prójimo si ya lo amas?
entonces finalmente no estás amando al prójimo. Pero cuando se trata de una persona que no nos cae bien, ahora esa persona se convierte en nuestro prójimo. Entonces ahí entra la ley a nuestro corazón. ¿Ven? Entonces leamos en el versículo 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De nuevo leamos en Mateo 5, capítulo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que cometiere homicidio será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano será culpado del juicio. ¿Ven? Es decir, antes lo que existía era un cierto tipo de leyes que estaban separadas de la persona. Y esto no estaba acorde a Dios. Ahora lo que tenemos es una ley que está dentro del corazón de la persona. Así que no basta con hacer algo, sino que ahora basta con pensar algo que es malo y ya estamos violando la ley. Y el sacerdote de la nación de Israel no podía leer tu mente. Pero nuestro Dios sí puede leer tu mente y sabe que odias a tu hermano en tu mente, por lo cual estás violando el sexto mandamiento. Y si violas un punto de la ley, los violas todos. Así que amigos, lo mismo sucede con el cuarto mandamiento, donde dice que debemos reposar en sábado. Por supuesto que tiene que ser parte del nuevo pacto. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, que ya no basta con obedecer un día de reposo, sino que lo debemos tener tan metido en nuestro corazón que aún si existe un problema terrible donde somos perseguidos, debemos orar para no violar el día de reposo, inclusive si somos perseguidos. Es de esa manera como la ley tiene que estar incrustada en nuestro corazón, de una manera tan increíble que aún tenemos que orar para que por culpa de otra persona no violemos la ley. Entonces, amigos, claramente que Jesús está hablando de los tiempos finales, por lo que por supuesto que el día de reposo estaría válido hasta el fin de los tiempos, e inclusive por toda la eternidad. Pero por el ánimo de la discusión, les voy a probar que el día de reposo jamás pudo haber sido cambiado. Amigos, pongan atención. Es obvio que todas las leyes del Antiguo Testamento fueron ahora reconfirmadas y escritas en nuestros corazones en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir decir que el diezmo fue abolido? Plop. Tremendísimo error. El diezmo, por supuesto, tiene que seguir siendo válido, así como las ofrendas. Esta ley debe estar en nuestros corazones. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y ve y vuelve primero en amistad con tu hermano. Entonces ven y ofrece tu presente. Inclusive, amigos, de nada sirve que andes dando diezmo y que andes ofreciendo presentes a la iglesia si estás violando la ley. Así que nuestro Señor Jesús mezcló dos cosas que están en tu corazón, tanto el dar el presente a Dios como el obedecer la ley de amar al prójimo. Es decir, de no odiar al prójimo. Ese es el sexto mandamiento. Por lo cual, amigos, vemos que el diezmo por supuesto que tiene que estar válido aún en el nuevo pacto. Miremos cómo nuestro Señor Jesús magistralmente combina el segundo mandamiento con el diezmo cuando muestra lo que donó una mujer viuda, cuando le preguntan sobre la imagen en un denario. Leamos en Lucas capítulo 20 versículo 24. Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo le dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amigos, el segundo mandamiento que dice,
no te harás imágenes. Es pecado, por lo cual, aunque el pueblo judío no se hacía imágenes físicas, sí se hacía imágenes espirituales porque eran avaros, les gustaba el dinerillo. Así que Jesús escribió en sus corazones el segundo mandamiento y el diezmo al mismo tiempo, pues al parecer no se hacían imágenes, pero sí tenían la imagen espiritual de que les gustaba el dinero, por lo cual la imagen del César se hacía pecado en sus corazones. Amigos, así que amigos, no es que, yo cumplo el segundo mandamiento, yo no me hago imágenes, pero vemos que no diezmas, entonces si te haces imágenes, estás violando el segundo mandamiento, porque la imagen puede hacerse también a la manera espiritual. Lo mismo ocurre con el cuarto mandamiento. Tú puede que no te estés haciendo una imagen, pero resulta que al no reposar en sábado, sino que reposas en domingo, que es el día del sol, en tu corazón te estás haciendo una imagen al sol, aunque físicamente tú no adores al sol. Cuando reposas en domingo, espiritualmente te haces una imagen al sol y lo idolatras. Así que vemos, amigos, que en el nuevo pacto la cosa es mucho más tremenda. Las leyes ahora están escritas en nuestros corazones, porque nadie puede engañar a Dios. Y ya sabemos cómo es el ser humano. Anda por ahí empolvadillo y se ve como si fuera un muñequito vestido de blanco. Y vemos que pareciera santito. ¿Y qué pasa? Que su corazón es negro, amigos, negro. Por tanto, en el nuevo pacto hay que obedecer toda ley, estatuto y decreto, y esto quedó cobijado en el nuevo pacto. Y aún Jesús dijo muy clarito, solo un nuevo mandamiento os doy, ¿ok? Es decir que Jesús solamente agrega un mandamiento más a la ley, y es amar al prójimo como Jesús nos amó. Aquí está la diferencia, que ahora hay que amar al prójimo como Jesús nos amó, algo que nunca antes nadie había visto. Es decir, que el mismo Dios, Jesús, el Hijo de Dios, bajó a la tierra y les mostró, es decir, nos enseñó a todos los seres humanos cuál es el verdadero amor. Jesús mostró un amor que sobrepasa todo, y este es un nuevo mandamiento de la nueva alianza: amar al prójimo como Jesús amó a todo el mundo. Por lo cual, tú no estás en la nueva alianza por andar comiendo, ni bebiendo, ni jugo, ni comiendo pan, ni cordero. Plop. No, tú estás en la nueva alianza porque tienes fe en Dios, y por esto cumples con los estatutos y decretos del nuevo pacto. Esas son las cláusulas por las cuales se rige la nueva alianza. Y si no cumples esas cláusulas, estás fuera de la nueva alianza. Pero un momento, vamos por partes para que no se confundan. La nación de Israel ya no hace parte de la nueva alianza, es decir, como nación, mas como individuos, cualquier persona hebrea, particularmente como individuo, por supuesto que está invitado a ser parte de la nueva alianza, pero como nación ya no pueden, porque violaron el primer pacto, lo invalidaron y fue anulado, no por Dios, sino por ellos mismos, lo cual quedó confirmado cuando Dios dijo en Jeremías capítulo 31 versículo 29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su pecado. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Así que ahora es asunto de cada quien, no porque yo me vaya y saque el pasaporte hebreo y ahora ande enrollado en la bandera de Israel, ahora yo me haré salvo y estaré en el nuevo pacto. No, señor, ahora el nuevo pacto es individual, ya no es de una nación. Aún, y si todos los profetas fueron de la nación de Israel, el pacto fue invalidado con la nación de Israel. Por lo cual, amigos, ahora el pacto es individual.
Tú con Jesús estableces el nuevo pacto, la nueva alianza. Este pacto es individual de cada ser humano, ¿ok? De esta forma entiendes muy claro lo siguiente, pon atención. Todo rito de la ley levítica o de la ley que está en la Torá, sea en Éxodos del 21 al 23, o en Deuteronomio, o en Números, o en Levítico, en fin, todo rito que involucre a la nación hebrea ya no se lleva a cabo a la manera hebrea, porque esta nación anuló el pacto. Y eso no es mi culpa, ellos fueron los que lo violaron, y yo, como acabé de leer, no puedo recibir la dentera de los padres. Ellos comieron las uvas agrias y ellos llevan su propia dentera. Por tanto, ya yo no tengo por qué ir a ningún templo en Jerusalén a hacer ningún sacrificio de una vaca roja, ni tampoco tengo por qué presentarme ante un rabino, ni estar hablando en hebreo. No. Entonces, ahora recordemos que el templo celestial está en el cielo y el sumo sacerdote también, y es nuestro Señor Jesús. Es decir, que ahora la ley que estaba en la Torá, que estaba en Levíticos, en Éxodos, en Deuteronomio, en fin, es completamente espiritual. Por lo cual, vamos por partes, les voy a explicar qué significa. Pongamos el ejemplo de la Pascua. Es la fiesta del Señor. Resulta que supuestamente debía celebrarse el primer mes en el día 14, entre las 2 tardes. Pero plop, la Pascua ahora está escrita en nuestros corazones. Por lo cual, amigos, la Pascua que ahora celebramos es completamente espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay que comer nada, no hay que estar esperando ninguna fecha específica, porque ahora es una fiesta completamente espiritual. Entonces, alguien preguntará, pero Ecusatón, entonces, ¿cómo celebro la Pascua? Recuerda lo que simbolizaba la Pascua. La Pascua es libertad de la esclavitud de Egipto, pero como nosotros ya no somos la nación de Israel, ni ahora queremos ser libres de las otras naciones, sino que ahora nosotros celebramos una Pascua espiritual, por lo cual lo que ahora celebramos es la libertad del pecado. Plop, no hay que andar comiendo nada ni esperando fechas, sino que tenemos que celebrar esta Pascua que nos libera del pecado, es decir, nuestro Señor Jesús, el Cordero Pascual. Por lo cual se hace absurdo andar comiendo corderos terrenales que además son inmundos e impuros. No importa que lo sacrifiques de acuerdo a la ley levítica. Ojo, porque tú piensas que vas a hacer un ritual de acuerdo a tu religión, pero el animal que comes es impuro, amigos. Así que basta de enrollarse en sábanas y de andar haciendo rituales y esperando fechas. Amigos, entiendan, ahora nuestras leyes son espirituales. Lo mismo sucede con cualquier otra fiesta del Señor. Nosotros no andamos esperando fechas ni haciendo cálculos lunares para saber el día, ni el mes, ni el año. ¿Por qué? Porque ahora nosotros miramos es el significado espiritual de la fiesta. Por ejemplo, Jesús es nuestro pan sin levadura, pues nos libra de la muerte. Jesús es nuestro primer fruto, pues resucitó de la muerte después de ser sembrado en la tierra al morir. Asimismo nosotros nos despojamos de este cuerpo material y lo sembramos en la tierra como si estuviera muerto, para que ahora nazca un nuevo cuerpo, un nuevo grano. Es el primer fruto. El hombre resucitado. Hemos nacido de nuevo. Esto, por supuesto, es para otro video, pero es para que se hagan una idea, porque si no duraría años. Pongan atención. Un contrato si es firmado entre 2 personas nadie lo puede anular. Peor aún si es sellado con sangre, y si esa sangre es santa y pura, ¿quién puede anularlo? Por lo tanto, el apóstol nos dice en Gálatas 3, capítulo 15, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, una vez ratificado nadie lo cancela ni le añade. Así que amigos, pongan atención. Después de que Jesús sella este pacto con su sangre en el Calvario, nadie puede añadirle nada. Ponga atención. Es decir, que si aún los apóstoles se les hubiera dado por reposar en domingo,
porque según ellos el domingo ahora fue santificado ya que Jesús resucitó en domingo. Eso no les sería posible porque el contrato ya había sido firmado y sellado con la sangre de Jesús cuando murió en el Calvario. ¿Entiendes? Una vez muerto Jesús, el contrato o el nuevo pacto había quedado ratificado ya con sus cláusulas. Entonces nadie podía ahora agregarle nuevas cláusulas, cancelarlo o cambiarle otras cláusulas. No, es decir que ahora los apóstoles ni ningún supuesto padre de la nueva iglesia cristiana tiene derecho a incluir nuevas tradiciones o cambiar leyes o imponer nuevos ritos, nuevas fiestas, nuevos festivales, como la Navidad, fiesta de Reyes, en fin. No se puede porque lo que quedó sellado en el nuevo pacto ya quedó. Nadie puede incluirle nada, porque nadie celebra un contrato para después anularlo. Si tú celebras un contrato es para que sea válido. Por lo cual ninguna nueva ley ni tradición puede ser agregada o añadida a este nuevo pacto. Entonces, aquellas iglesias cristianas que andan diciendo que las nuevas tradiciones son válidas, eso es totalmente falso. Es como si escribieras nuevas cláusulas en un crédito bancario, en el contrato de arrendamiento de tu casa, sin el permiso de la otra persona. De repente el dueño de la casa te va a decir: eso no fue lo que nosotros firmamos, amigo. Esas nuevas cláusulas no son válidas, porque el contrato, una vez firmado, nadie puede añadirle nada. Nadie puede decir entonces que ahora reposamos en domingo, porque Cristo resucitó en domingo, porque resulta que cuando Cristo resucitó ya estaba sellado el nuevo pacto. Ya no se le podía agregar nada, amigos. Y por si fuera poco, el sellamiento ocurrió con la sangre purísima y santísima de Cristo. Y recordemos que aquel que desecha las cláusulas de este nuevo pacto es como si estuviera declarando que la sangre de Jesús ni es pura ni es santa. Recontra mega plop. Por lo cual lamento informarles, amigos, que las iglesias cristianas y mesiánicas le andan añadiendo nuevas cláusulas al nuevo pacto, algo que es totalmente ilegal hasta en términos humanos. Pero además también andan declarando que la sangre de Jesús no selló el nuevo pacto y que aún está abierto a nuevos cambios. Eso es muy erróneo. No se le pueden agregar nuevas tradiciones al nuevo pacto. Peor aún, amigos, aquellos que continúan celebrando ritos y fiestas que estaban en el viejo pacto, esos andan viviendo en un pacto que fue anulado hace 2000 años en el Calvario. Es increíble. Así que si tú estás esperando el mes de Aviv, el día 14, para comerte un cordero pascual, estás bajo un viejo pacto que fue anulado. Ese cordero que tú te comes ya no te puede liberar de nada, porque es un pacto que fue anulado. Pero alguien dirá: Ecusatón, pero entonces la última cena sí debemos celebrarla, porque fue sellada en el nuevo pacto, comer el pan y beber el vino. Plop. Jesús no celebró una cena, Jesús celebró la Pascua. Es clarísimo, amigos. Leamos en Mateo capítulo 26 versículo 17. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Está demasiado claro. Entonces alguien dirá: pero te das cuenta, Ecusatón, mira que sí tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua. Pero de nuevo repito, sí la debemos celebrar, pero no en la manera en que tenía que ver con la nación hebrea. Es decir, comiendo un cordero físicamente, porque eso estaba ligado a la nación hebrea. Ahora, nuestro cordero es Jesucristo, y Él está ligado al mundo entero, no a la nación hebrea. La primera fiesta de la Pascua liberaba a la nación hebrea de la esclavitud de Egipto y de otras naciones. Pero ahora, nuestra fiesta de la Pascua espiritual nos libera del pecado a todo el que así lo quiera. Por lo cual, alguien puede decir: ¿te das cuenta, Ecusatón? Entonces tú mismo das prueba de que el diezmo ya no es válido, porque el diezmo se le daba a los sacerdotes levitas de la nación hebrea. Pero de nuevo, amigos, el diezmo que tenemos hoy en día es espiritual.
quiere decir que debemos darlo, pero no a los de la nación hebrea. De nuevo, esto fue corroborado por Jesús cuando designó a apóstoles que no eran descendientes de los levitas y los envió para que fueran de casa en casa sin dinero. Leamos en Lucas capítulo 9 versículo 3. Y les dice: no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos, y en cualquier casa en que entréis, quedad allí y de allí salid. Ahora, el sustento para los apóstoles debía entonces ser provisto ¿por quién? Por aquellos que los recibían en sus casas. De la misma manera, el sustento para los levitas debía ser provisto por la nación de Israel. Pero ahora el sustento para los apóstoles debe ser provisto por la iglesia de Cristo, por el mundo. Por tanto, amigos, no se dejen engañar. En el viejo pacto se obedecía la ley por obligación, porque el que no la obedeciera era apedreado. En el nuevo pacto la ley se obedece por fe. Por esto declara el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oído obediente de la fe? Por tanto, en el nuevo pacto, nadie puede obedecer la ley si no recibe primero a Jesucristo en su corazón. Ese es el Espíritu. Así que el que obedece la ley sin Jesucristo está en el viejo pacto, por lo cual está en las obras de la ley. Y si éste peca, es maldito por la ley. Pero en el nuevo pacto, por la fe de Jesucristo, ahora obedecemos la ley, sabiendo por fe que si erramos, tenemos un mediador en el cielo. Pero el que se equivoca da prueba de que es obediente. De otra manera no se hubiera dado cuenta de su error. Es por esto que aquel que no reconoce su error da prueba que es desobediente y está en el viejo pacto. Por lo cual, amigos, tampoco están en el nuevo pacto los hipócritas que se andan equivocando deliberadamente. Esos no tienen fe, porque el que tiene fe obedece los mandamientos, los estatutos y los decretos que están en el nuevo pacto. Los obedece por fe. Porque, amigos, con nuestros propios ojos ahora no podemos ver un templo, ni tampoco a nuestro sumo sacerdote, pues está en el cielo. Pero por fe creemos que Él está allá arriba, limpiando y expiando los pecados del mundo. Él santifica lo impuro y limpia a las personas de todo lo inmundo. Pero eso solo sucede para el que tenga fe. Entonces, ese que tiene fe debe correr a santificarse y a limpiarse de toda impureza, porque de otra manera no tendría fe. Pero peor aún, el que busca que otro lo limpie, o el que busca limpiarse por sí mismo, o a través de alimentos, ese no tiene fe, amigos, porque nadie en el mundo, ni nada en el mundo, nos puede limpiar de nuestros pecados, solamente Jesucristo. Por lo cual, amigos, el mundo cristiano y mesiánico se llena la boca diciendo que están ahora en el pacto de la fe, pero probamos que mienten, no están en el nuevo pacto y tampoco tienen fe, porque anulan las cláusulas del nuevo pacto, probando que no tienen fe, y están abusando de un buen pacto, un pacto mejorado, el cual ahora está regido por un mediador. Es decir, que si nos equivocamos, ese pacto no queda anulado de inmediato, sino que nuestro Señor Jesús media ante el Padre por cualquier errorcillo que cometamos. Por lo cual, amigos, este sí que es un buen pacto. Entendemos otra diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. En el viejo pacto no había mediador, es decir que la cuestión era difícil. El mediador era el sumo sacerdote de la orden de Aarón. ¿Y qué sucede, amigos? Que todo humano es pecador. Ese es un problema grande que había en el viejo pacto. Por lo cual, en el nuevo pacto sí tenemos un verdadero sumo sacerdote que sí puede mediar con Dios por nosotros. Así que nosotros tengamos esa fe, por lo cual podemos obedecer este pacto con toda tranquilidad, sabiendo que este es un mejor pacto, un pacto perfecto, amigos, en el que la única manera de que este pacto no se cumpla es inevitablemente por nuestra propia culpa, porque no tenemos fe.
porque este pacto realmente es el mejor pacto, en el cual recibimos la vida eterna, somos liberados del pecado y somos redimidos para ser hijos de Dios eternamente. Hasta pronto, amigos.